Viene entonces esta segunda ofrenda, la oblación. La oblación. ¿Qué notan ahí al fondo? ¿Qué imagen? Como una torta de pan. Sí, sí. Fíjese que la oblación ya no aparece esto de sacrificar un animal, sino que estamos hablando ya de otro elemento, que no tiene nada que ver con derramamiento de sangre. El nombre oblación ya viene del término miná, hebreo, miná, que simplemente significa un presente, un regalo, ya, un presente. Entonces, esta es la segunda clase de ofrenda ya levítico. La segunda clase o sacrificio levítico. En el capítulo 2 está. En el capítulo 2. Capítulo 1, el holocausto, que tenía que ver con el perdón de algún pecado grave intencional. En el capítulo 2, la oblación, que significa un presente. Un presente. Esta palabra, minaj, la vamos a encontrar en ese pasaje, hermana Catherine, del Génesis. Es muy importante ese pasaje del Génesis para entender la utilidad del minaj, de la oblación. Entonces, a ver qué dice. Génesis 32:21. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ok. Entonces, está hablando allí de ese encuentro, ¿no? ¿Puedes identificar de qué está hablando el capítulo 32? Jacob se preparaba para el encuentro con Esaú. Estaban peleados, ¿no? Entonces Jacob, ya, ¿qué hago para que cuando me encuentre con él me reciba y no me mate? Entonces dice, le mandaba presente. Ya. Entonces, eso es lo que quiere decir miná. Ya, un regalo. Y la intención de esta ofrenda, cuando el israelita lo daba, era presentar esa ofrenda como una expresión de agradecimiento a Dios. Entonces, fíjese que no tiene nada que ver ahora con buscar el perdón de pecado. No, ya el israelita estaba en comunión con Dios. Ya había sido perdonado. Pero ahora entonces quiere presentarle una miná. Entonces, la miná era un término para regalo. ¿Ya? ¿Y para qué se daban los regalos? Bueno, con la intención de buscar el favor o la buena voluntad
de otra persona. ¿Ya? Cuando uno busca que otra persona, uno le quiere caer bien a la otra persona, entonces uno le hace obsequios. Esa es la razón por la cual uno da obsequios. Ya, para caerle bien a la otra persona. Bueno, los israelitas querían agradecer a Dios, querían mostrarle su agradecimiento a Dios, entonces ofrecían esta ofrenda. Esta ofrenda, miná, era voluntaria. ¿Qué dice el capítulo 2, el versículo 1? Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Ya, flor de harina. Usted fíjese, no habla de animales. Pero fíjese, ¿por qué digo que era voluntaria? Porque mire cómo dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová. O sea, que no era obligatoria. Sino cuando alguna persona, o sea, si quiere. Ya, entonces era voluntaria. Entonces, fíjese que el texto no dice la persona ofrecerá oblación. No, cuando alguna persona lo hiciere. Entonces, eso es muy importante, la ofrenda voluntaria. Esa frase, la ofrenda voluntaria, se va a repetir en la Biblia en varias ocasiones. Ya, ofrenda voluntaria. Es una ofrenda que le agrada a Dios. Ofrenda voluntaria. La miná. Qué bueno que nosotros como cristianos entendamos que el culto a Dios, el ofrecimiento a Dios, no es algo forzado. Qué bueno que entendamos eso, sino que a Dios le agrada un culto, un sacrificio, ofrendas de nuestra vida, pero que broten del corazón. La oblación, la miná, se presentaba de 4 formas. Ahora hasta el verso 7, hermana. Hasta el verso 7. Vamos a ver esas 4 formas en que la oblación se podía presentar. Dice, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso. Hermana, perdón, desde el verso 1 se lo agradezco. Levíticos 2:1, ¿cierto? Sí, del 1 al 7. Listo, sí, señor. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda.
Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Póngale cuidado. Entonces, la primera forma de oblación se hacía de tortas. Dice, tortas de flor de harina. ¿Cierto? ¿Qué es eso de tortas? Roscas. Roscas. Ustedes saben las roscas, ¿no? La que va así, pero hueca por el medio. Eso era lo que allí se dice tortas. ¿Ya? Y esas roscas se echaban al fuego directo del altar. ¿Ya? Esa era la primera forma de oblación. La segunda forma de oblación se hacían tortas, pero también obleas, hojaldres, ya horneadas. La tercera forma de oblación dice que eran tortas hechas en el sartén, ya, o sea, asadas. Una era la primera, las roscas echadas directo al fuego. Eso era como a la ceniza. Un pan así a la ceniza, que uno lo saca y está así bien encarbonado. La otra, al horno. Al parecer, ese altar del holocausto donde se hacían sacrificios tenía una cavidad ya que servía para hornear. La tercera, entonces, sartén, ya asadas. Y la cuarta eran tortas, hojaldras cocidas en aceite. Porque habla de olla, ¿no? Una cazuela. Ya. Entonces, eso suena como a frito. Yo creo que eso salían allí como unos buñuelos. Sí, yo imaginándome, ¿no? Entonces, algo que llama la atención, además de esas 4 formas de presentar la oblación, en todas el aceite estaba presente. En todas. No había ofrenda sin aceite. No había ofrenda sin aceite. El aceite podía estar dentro de la masa, podía estar sobre la masa y podía estar untado sobre la masa, sobre la harina, ¿no? Nosotros conocemos ya por la revelación bíblica, ¿no? Que el aceite es un tipo de la influencia del Espíritu de Dios. Tremendo. Ya. El aceite es tipo de la influencia que el Espíritu de Dios ejerce sobre la mente del ser humano, en este caso de los cristianos. Eso es lo que significa ser ungido con aceite. Ya, simbólicamente, cuando nosotros hablamos y escuchamos sobre la unción del Espíritu Santo, ¿cómo entender eso? Bueno, el Espíritu Santo ejerce una influencia en la mente del cristiano. Eso es estar ungido.
Fíjese que estar ungido no es que el predicador brinque y salta y grite más y se pare de cabeza. No. Estar ungido es la influencia diaria del Espíritu Santo sobre la mente del cristiano, sobre los pensamientos del cristiano, las intenciones del cristiano. Ahí está la unción. Entonces, Levítico, en forma de aplicación, lo que nos quiere enseñar a nosotros, los cristianos, es que de alguna manera nosotros somos ese sacerdote que presenta diariamente oblación, miná, a Dios, de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero ese agradecimiento debe ser influenciado por el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Eso molesta. Haciendo aquí un paréntesis, ¿no? Particularmente a mí me molesta. A veces Dios le da a uno un don que se llama discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es muy probable que signifique que tú entiendas un poco las intenciones de la otra persona con la que hace las cosas. Y eso a veces es complicado. Entonces, una persona puede gritar en un servicio, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y el Espíritu le dice a uno, ese agradecimiento no está movido, aunque lo diga y se oiga, pero no es movido por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hagamos para Dios, le entreguemos a Dios, tiene que ser movido, producido, influenciado por el aceite. Entonces, Hechos 10:38, Caterín, porque el aceite estaba presente en la oblación, en la miná. Y el Nuevo Testamento aplica ese ungimiento con el aceite al ministerio de Jesús. Es decir, que el Espíritu Santo siempre influyó directamente en el ministerio de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado, hermana Kate? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, fíjese, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, dice, ¿cómo Dios ungió? Es una afirmación. ¿Cómo Dios ungió? Cuando uno lee ese término, ungió, está hablando de esto, del aceite que se echaba ya en la oblación. ¿Ya? De aquí viene eso. ¿Y cuál es el resultado de ser influenciado por el Espíritu? Dice que Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios lo respaldaba a él, a Jesús de Nazaret. Eso es estar ungido. Bien. Hermana Elizabeth, ¿cómo se le llama a la harina? ¿Flor de harina? Flor de harina. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos eso de flor de harina?
Es raro, ¿no? Es extraño. ¿Verdad? Flor de harina. Dice que la ofrenda de oblación será hecha de flor de harina. No se trata de una planta que echaba una flor que se llamaba harina. No. Flor era la manera de llamar o referirse a la harina fina. ¿Ya? Fíjese que en inglés, hermana Caterine, ¿cómo se le llama a la harina? En inglés, ¿cómo se le llama a la harina? No sé si lo pronuncio bien, pero flour. Ya, flor. ¿Ya? Entonces, flor de harina significa la harina que la pasaban por un colador, ¿ya? Y otro colador, y otro colador, y otro colador, y cada vez más pequeños los orificios, porque querían sacar la harina más fina. De eso estamos hablando. Flor de harina, en otras palabras, es la harina refinada. La harina refinada. ¿Qué pide Dios? Que seamos flor de harina, harina refinada. O sea que entremos en ese proceso de purificación, de limpieza, de refinación. Porque Dios se merece lo más fino, lo más elegante. ¿Cómo la ves? Hermoso, ¿no? Entonces, gracias. Entonces, eso es lo que significa flor de harina, una harina de excelente calidad. Mire por dónde va la cosa. De excelente calidad. La flor de harina viva que ha pisado este mundo de mayor calidad, ¿quién fue? Jesucristo de Nazaret. Él fue la mayor de todas las oblaciones. Pero nosotros como cristianos estamos llamados entonces también a lo mismo. Entonces, eso de flor de harina nos habla de que las ofrendas de oblación debían ser entregadas a partir de lo más valioso. Ya, eso no era, para sacar esa harina, eso no era en 5 minutos, eso no había máquinas en aquel entonces, no, eso era un proceso que tomaba tiempo y esfuerzo. Por ahí alguien dijo que yo no ofreceré nada a Dios que no me cueste. Muy bien, ¿qué dice el verso 3? Versículo 3. Estamos en Levítico 2. ¿Qué dice el verso 3? Dice, y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ya. Entonces, vemos que esas oblaciones que se hacían, quedaba un resto. ¿Y qué dice? Ese resto, cuidado con ese resto. Ese resto es para que los sacerdotes, que ahí se le llama Aarón y sus hijos, a los sacerdotes, participen de eso. O sea que no solamente la oblación se ofrecía a Dios, sino que los sacerdotes eran participantes de esa
oblación. Entonces, por eso dice aquí en nuestra diapositiva que los sacerdotes participaban de una parte. Eso nos habla del deber. El deber. El deber que tenían los que recibían el beneficio. Ya, o sea, los israelitas se beneficiaban con el trabajo de los sacerdotes. ¿Cuál era el trabajo de los sacerdotes? Presentar las ofrendas a Dios. Los israelitas no podían presentar directamente las ofrendas a Dios. Eso era a través, por medio de los sacerdotes. Entonces, ese era el trabajo de los sacerdotes y los israelitas se beneficiaban del trabajo de los sacerdotes. Por lo tanto, Dios dice, lo que resta, entonces es de Aarón y de sus hijos. ¿Ya? Entonces, eso nos habla de no negar que los ministros participen de lo sagrado. ¿Listo? En forma de aplicación, los ministros deben participar, tienen derecho a participar de lo que el pueblo le ofrece a Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sostenimiento, ya, de los que sirven a Dios. Mire por dónde andamos. Primera de Corintios 9, del verso 13 al 14, nos habla de eso. De que los que participan, los que trabajan en el altar, pueden participar del altar, etcétera, etcétera. Ya los que predican el evangelio, vivan del evangelio. No que sean vividores. Vividores ya es una connotación negativa, se entiende, pero eso no tapa la verdad dicha por Dios de que vivamos del evangelio. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos con esto de la miná, la oblación? ¿Elegante o no? Cuando nosotros vamos ya empapándonos de todas estas terminologías, de todas estas cuestiones levíticas, nosotros vamos a ampliar nuestra comprensión de muchas cosas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera ofrenda levítica? Holocausto. El holocausto. Ok, holocausto. La segunda, oblación. La oblación. Viene entonces ahora la tercera. La tercera ofrenda. La ofrenda de paz. Ok, la ofrenda de paz. Esta es la tercera. Vamos bien, ¿verdad? Esta es la tercera. Holocausto, capítulo 1 de Levítico. Oblación, capítulo 2 de Levítico. Ofrenda de paz, capítulo 3 de Levítico. Ya. Vamos a darle una leíta al capítulo 3. Hermana Caterina, por favor. Esa ofrenda se llama ofrenda de paz. Ofrenda de paz. En el hebreo se le llama selamín. Selamín. ¿Ya? Una ofrenda de paz. Selamín. Ese término selamín proviene
de un término conocido, muy conocido, shalom. Selamín proviene de shalom. Y shalom es una palabra muy amplia que nos habla del estado ideal del bienestar humano. O sea, cuando los hebreos decían o dicen shalom, lo que hay detrás de ese término es querer el bienestar total, íntegro de la otra persona. Shalom. Entonces, ese estado de bienestar integral para el ser humano, los hebreos lo consideraban como el máximo regalo de Dios. O sea que la ofrenda de paz, selamín, lleva incluido la idea del shalom. Entonces, estamos hablando de que la ofrenda de paz era un sacrificio que expresaba el bienestar del israelita. O sea, cuando el israelita ofrecía selamín, él consideraba que estaba en shalom. Ya, estaba viviendo en shalom. O sea, el hombre estaba prosperado, bendecido y en victoria. Y cuando el israelita se consideraba así, entonces la forma de expresar ese estado de bienestar integral, selamín. Fíjese cómo, no sé si usted ha notado, fíjese cómo empezamos con holocausto. Yo ofrezco por mi perdón de pecados. Necesito que Dios me perdone. Necesito volver a la comunión con Dios. Pero una vez hay holocausto, viene oblación. Porque Dios me perdonó. Porque estoy en comunión con Dios. Porque he recibido tantas cosas de parte de Dios. Entonces, oblación. Pero ahora, selamín. O sea, mi vida está tan llena, tan bendecida integralmente. Estoy viviendo en shalom. Estoy experimentando shalom. Entonces, selamín. O sea, es una expresión sacrificial más completa aún. Entonces, mire cómo va progresando la cosa. Entonces, esta selamín expresa el bienestar del que ofrece el sacrificio, o sea, del israelita, el oferente, se le llama, el oferente. Le entrega esa ofrenda al sacerdote. Dice que tenía que poner las manos sobre el animal. Pero esa identificación con el animal ya no era por algo involucrado con pecado, y no es por otra cosa. Entonces, el que ofrecía selamín vivía en comunión con Dios. Ya, vivía en comunión con Dios. Muy bien. Entonces, esta ofrenda, la ofrenda de paz, es eso, o sea, el mismo nombre lo dice. Es una ofrenda de paz, o sea, es una ofrenda estando en paz. Ya, qué maravilloso. O sea, qué bueno que nosotros no nos acerquemos a Dios solamente cuando le ofendemos. Qué bueno que el cristiano no tome la costumbre
de que cuando ha fallado a Dios, ahí sí, ahí lloro, ahí lamento, hay un corazón contrito, humillado, buscando el perdón, la restauración de la comunión. No, sino que cuando estamos viviendo en shalom, bendecidos, prosperados, estamos en victoria, estamos viendo la mano de Dios. Allí, cuanto más ofrezcamos el amén,